y que te estés esforzando en cada momento, ¿no? Eso es lo más importante. Recuerda que el día de hoy tenemos el tema de nomenclatura inorgánica. Esos son divididos en dos partes. Hoy día tenemos 57 diapositivas, sí, pero una primera parte va a ser tocada o tomada para explicar el tema el día de hoy y la otra parte va a ser explicada las próximas semanas. Entonces, en ese aspecto tú no te preocupes. Hoy día vamos a trabajar solo la primera parte. Primera parte, nomenclatura inorgánica. A cargo de tu profesor Pacheco, curso de química, muchachos. ¿Está bien? Muy bien, entonces. ¿Qué entiendes tú por nomenclatura? ¿Qué es para nosotros nomenclatura? Como el nombre lo dice bien claro, nomenclatura viene a ser para nosotros nombrar, dar el nombre. ¿A quién, profesor? A los compuestos inorgánicos. Entonces, lo que yo voy a hacer, profesor, es nombrar los compuestos inorgánicos. Por supuesto, claro que sí. Vas a nombrar a los compuestos inorgánicos. ¿Y qué es más abundante? ¿Los compuestos orgánicos o los compuestos inorgánicos? Acá viene la gran diferencia, ¿no? ¿Qué es más abundante, los compuestos orgánicos o los compuestos inorgánicos? Lo que abunda más en naturaleza son los compuestos orgánicos. Pero, profesor, entonces el tema va a estar bien fácil. No, necesariamente. Lo que abundan más son los orgánicos, pero los compuestos inorgánicos, al ser un poco más escasos, son aquellos que se utilizan bastante en industria, ya sea cosmetológica, en industria de limpieza, en industria de higiene, en industria fármaca, ¿no? Entonces, es muy utilizado. Entonces, la nomenclatura de los compuestos inorgánicos no solo se basa de un nombre. Muchos de ellos llevan hasta 3 o 4 nombres. Los 3 nombres químicamente más un cuarto nombre o nomenclatura comercial. Entonces, la nomenclatura de una manera u otra es dar el nombre a compuestos que principalmente se utilizan en el uso del hombre cotidiano, ¿no? Y es así que nos lleva pues a un tema un poquito más complicado, porque no solo lleva un nombre, ya va a llevar más de cantidad de un solo nombre. Entonces, te puedo estar mencionando al mismo compuesto, pero con diferentes nomenclaturas. Entonces, la nomenclatura inorgánica, muchachos, se basa principalmente de los compuestos inorgánicos. Tiene que ver con el nombre, pues, del carbono, del hidrógeno, del oxígeno, del nitrógeno, del azufre, del sodio, del flúor. Pero acá hay algo importante que no debes hacer. Si yo voy a hablar de inorgánicos, lo más importante que yo no debería incluir es a los elementos que están entre carbono e hidrógenos. No debes incluirlos a los carbonos e hidrógenos. Es decir, si yo tengo una nomenclatura inorgánica y veo yo que está el carbono junto al hidrógeno, alto, discúlpame, eso ya no se da el nombre. ¿Por qué, profesor? Porque cuando está unido el carbono con el hidrógeno, a eso le llamamos nosotros química orgánica, hidrocarburos. Y los hidrocarburos no participan dentro de esta clase. ¿Por qué? Porque estamos en química inorgánica, pues hijo. Entonces, si yo veo carbono e hidrógeno juntos, alto. Disculpa, eso no vamos a hablar hoy día. Solo hablaremos de inorgánica. ¿Está bien? Porque si hay carbono e hidrógeno, ya sabes tú, carbono e hidrógeno juntos son hidrocarburos, son compuestos orgánicos. Profesor, ¿pero el carbono puede estar en el inorgánica? Por supuesto, claro que sí. El hidrógeno también, pero no juntos. Porque si están juntos, esto ya me daría otro tema, orgánica. ¿Y cuáles son esos compuestos o elementos inorgánicos? Por ejemplo, las biomoléculas inorgánicas como el agua, las sales minerales, el oxígeno, el dióxido de carbono, por ejemplo, ¿no? Repito otra vez, el agua, las sales minerales, el oxígeno o el dióxido de carbono. Muy bien, hasta acá entonces son temas que debes tomar mucho en cuenta para poder hacer las moléculas inorgánicas. Tenemos acá también algunos ejemplos, pero estos son los nombres comerciales. Claro que cada uno de ellos tiene un nombre también químicamente en la comunidad científica, como llamada nomenclatura tradicional, nomenclatura Stone, nomenclatura Yupa. Pero también tenemos una nomenclatura que se llama nomenclatura comercial.
Por ejemplo, el hipoclorito de sodio, conocido también como lejía. El hipoclorito de sodio puede llevar diferentes marcas. Puede llevar marca Clorox, puede llevar marca Cloro, puede llevar marca Sapolio, puede llevar la marca que tú quieras. Pero siempre su nomenclatura comercial será hipoclorito de sodio. Claro que las personas no lo conocen como el nombre de hipoclorito de sodio, ¿no? Tú cuando tienes que comprarle tienes que decir ya no una nomenclatura solo comercial, sino una nomenclatura que esté pues acorde al mercado y a la venta, ¿no? Señora, véndame lejía, por favor, ¿no? Entonces, ese es el tipo de nomenclatura que se le debe dar. Entonces ya no serían 4 nombres, ahora serían 5 con el nombre de lejía todavía, mira. También tenemos el bicarbonato de sodio, que es utilizado pues bastante para lo que es panadería, para lo que es repostería, donas, panqueques. También es utilizado no solo para ello, sino también para las limpiezas bucales o medios de neutralización de ácidos o bases, ya que el bicarbonato de sodio es un medio alcalino. El amoníaco utilizado bastante para lo que es limpieza, ¿de qué profesor? De sarros. Limpieza, ¿de qué profesor? Del baño, del water, de duchas, de lavaderos. ¿Ya? El amoníaco es muy bueno porque quita cualquier tipo de superficie de sarro. Y eso es utilizado pues en muchos productos que sí o sí se lleva en el caso de productos de aseo, ¿no? Las cromadas de óxido de zinc o la pomada de óxido de zinc también son utilizados para dolores musculares, en algunos de los casos son utilizados para dolor de artritis y en los otros casos son utilizados inclusive hasta para algunos compuestos de metales propios. Tenemos al hidróxido de sodio, también utilizado como soda cáustica. Si quieres llamarle detergente, mejor dile detergente. Si quieres decirle suavizante, dile suavizante. Pero en realidad el hidróxido de sodio es llamado el bórax, que es un tipo de detergente para la limpieza de las ropas. Tenemos al nitrato de potasio que se encuentra en el salitre, parte fundamental de estas cajitas que ves acá, pues de las beterragas, del tomate, ¿no? Lo encontramos ahí en nitrato de potasio para ciertos condimentos. Igual que el hidróxido de magnesio o leche de magnesia, utilizado pues en la famosa milanta, ¿no? Para neutralizar el pH del medio ácido, para utilizar de repente para la acidez estomacal, para utilizar para la reconstrucción de la flora intestinal. Algunos lo utilizan para buenos un ejemplo claro, pues, para las personas que sufren estreñimiento, ¿no? Entonces, tiene una infinidad de casos, tiene infinidad de usos también, pero a esto le llamamos nosotros compuestos o nomenclaturas inorgánicas. Y para ello, la nomenclatura inorgánica debe trabajar con la valencia, con el llamado estado de oxidación, con la valencia o el llamado estado de oxidación. La valencia, en este sentido, tiene que ver con un número importante para la compartición de los electrones. No solo eso, sino también la valencia de cada grupo nos ayuda a nosotros a entender mejor el tema con respecto al estado de oxidación o llamada las cargas aparentes. ¿Está bien? El estado de oxidación o las cargas aparentes. Entonces, tomando en cuenta cada uno de estos aspectos o cada uno de estos datos, vamos nosotros a mencionar lo siguiente. Como te acabo de decir, la valencia es el estado de oxidación, es la carga aparente. Y al ser la carga aparente o el estado de oxidación, estas valencias lo vamos a explicar en este recuadro. Nosotros tuvimos la oportunidad de ver una clase que se llama tabla periódica. En tabla periódica yo puse una tablita donde te colocaba todos los estados de oxidación de cada uno de los elementos. Por ejemplo, si era del grupo 1A, era más 1 todo. Si era del grupo 2A, era más 2. Si era del 3A, era más 3. Si era del 4A, era más 2 o más 4. Si era del 5A, era 1, 3 y 5. Si era 6A, 2, 4, 6 o solo 2, nada más. Si era del 7A, 1, 3, 5, 7. Y así sucesivamente. Si era del 8, no tenía estados de valencia, porque ya de una manera u otra ya formaban el octeto. Entonces, acá tenemos ya ordenado por cuadros. Por ejemplo, el litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, plata, amonio, todos ellos llevan un estado de más 1, por ser metales. Y a excepción del amonio, porque el amonio es un compuesto elaborado de nitrógeno e hidrógeno, más 1. El berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio, zinc, cadmio también son metales de grupo 2A. Todos ellos son más 2.
El aluminio del grupo 3A más 3. El cobre y el mercurio más 1 y 2. El oro más 1 y 3. Cromo, manganeso, hierro, cobalto, níquel, 2 y 3. Estaño, plomo, platino, más 2 más 4. Entonces, todos los primeros que ves son todos los metales. Los metales que tienen el estado de oxidación ya definido. Por ejemplo, el hidrógeno puede variar. Si es normalmente un estado de oxidación que trabajamos nosotros, como el agua, es más 1. Normalmente se trabaja el hidrógeno con el más 1. Pero si es un hidruro metálico, repito, pero si es un hidruro metálico, varía a menos 1. Varía a menos 1. Por ejemplo, si es el flúor, el flúor sí toma valores de menos 1. O también toma valores de 3, 5 y 7. 1, 3, 5 y 7. Igual que el cloro, bromo y yodo. Por ejemplo, el oxígeno tiene la misma historia. Normalmente trabajamos con menos 2. Entonces, estos dos elementos debes recordarte. ¿Cuáles son, profesor? Hidrógeno y oxígeno. ¿El hidrógeno cuánto es normalmente? Hemos quedado, muchachos. ¿Cuánto debe ser hidrógeno normalmente? Uno. Más 1, claro, muy bien, Marlon. Y si es más 1, el oxígeno, ¿cuánto debe ser normalmente también? Menos 2. Menos 2, por supuesto, ¿no? Menos 2. Entonces, esos son los valores que deben tomar normalmente el hidrógeno y el oxígeno. Pero el oxígeno puede variar. Si trabaja con el flúor, que es un fluoruro, cambia a más 2. Es una excepción. Solo para los fluoruros. O si trabaja con, por ejemplo, como peróxido, es decir, a grandes cantidades de oxígeno, como peróxido de hidrógeno, como peróxido de magnesio, como peróxido de calcio, cambia eso a menos 1. Son excepciones. Pero normalmente trabaja el oxígeno con menos 2. El azufre también trabaja con 2, 4, 6. El nitrógeno trabaja con 1, 3 y 5. El fósforo con 3 y 5 solo. El boro, bismuto, carbono va variando, ¿no? Boro 3, bismuto 3 y 5, carbono 2 y 4, silicio 4. El manganeso tiene 5 estados de oxidación. Para metales trabaja con un tipo, con 1 y 2. Y para no metales trabaja con 4, 6 y 7. Entonces, hay excepciones, como te digo. Hay excepciones, ¿ya? Entonces, tomando en cuenta esos valores, vamos hoy día a clasificar la clase en 3 tipos siguientes de nomenclatura inorgánica. ¿Y cuáles son esas, profesor Pacheco? Los 3 tipos son binarios, ternarios y cuaternarios. Repito, binarios, ternarios y cuaternarios. Si hablamos nosotros de binarios, es 2 elementos, que hoy día vamos a hacer con 2 elementos. Si hablamos de ternarios, con 3 elementos, que hoy día también vamos a trabajar para 3 elementos. Si decimos cuaternarios, hoy día sí no trabajamos con cuaternarios, eso lo vamos a dejar para la próxima semana. Entonces, hoy día vamos a hacer binarios, algunos ejemplos, y ternarios, algunos ejemplos de funciones, porque nuestra clase es nomenclatura inorgánica, parte 1, función oxigenados y función hidrogenados, que viene el hidróxido. Nada más. No hay otro más a trabajar el día de hoy. Entonces, los compuestos inorgánicos se clasifican en binarios: oxigenados, hidrogenados y sales binarias, que son las sales aloideas. Hoy día solo trabajamos oxigenados. Por eso es que tengo que hallar en esta diapositiva todo el material agrupado. Hoy día trabajamos oxigenados. Y el otro es compuestos ternarios, que son los hidróxidos, los óxidos ácidos y las sales oxisales o sales oxiácidos. Por eso, Pacheco, hoy día, ¿cuál trabajamos de ellos? Solo los hidróxidos. ¿Ya? Solo los hidróxidos, nada más. ¿Está bien? Solo los hidróxidos. Es lo único que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Está bien? Entonces, vuelvo a repetir. En compuestos inorgánicos, en binarios, ¿qué vamos a trabajar el día de hoy? Oxigenados. Muy bien. Y en ternarios, Hidróxidos. Hidróxidos. muy bien. Entonces, hasta acá, todo claro. ¿Ya? Todo claro. Muy bien, muchachos. Entonces, hasta acá debe estar todo claro. En ese aspecto, lo estamos tomando como oxigenados y los compuestos de hidróxidos. Entonces, vamos a explicar qué función cumple cada una de ellas, ¿no?
empezaremos con la explicación. En el función o en la función de oxigenados, repito, en la función de oxigenados, cuando nosotros hablamos de los oxigenados, el oxígeno interviene en la combinación de dichos compuestos. Por ejemplo, el oxígeno al combinarse con el metal, eso me da un óxido básico. El oxígeno al combinarse con un metal, eso me da un óxido básico. Mientras si el oxígeno se combina con el no metal, eso me da un óxido ácido. ¿Está bien? Vuelvo a repetir. Oxígeno más metal, óxido básico. Oxígeno más no metal, óxido ácido. Así es sencillo, ¿no? Y vamos a explicar entonces cada uno de ellos detalladamente. Por ejemplo, los óxidos básicos, que es la combinación de un metal más oxígeno. Recuerda que el oxígeno tiene -2. El metal tendrá su estado de oxidación positivo. -2 y positivo se intercambian por el metal aspa y eso me dará un nuevo compuesto de óxido básico. Por ejemplo, el cobre es +1 y +2. Yo estoy utilizando el +1. El oxígeno es -2. Al combinarse el cobre +1 con el oxígeno -2, intercambias por el metal aspa y eso me da inmediatamente cobre 2, oxígeno 1. Cobre 2, oxígeno 1. ¿Podemos explicar con ejemplos? Por supuesto, claro que sí. Vamos a hacer ejemplos a continuación que tiene que ver con estas funciones. Entonces, por eso te digo, bien atentos, por favor. Escuche en todo momento lo que vamos a explicar acá, ¿ya? Entonces, tomando en cuenta, vamos a hablar primero de los óxidos básicos. Los óxidos básicos, por ejemplo, ya sabes tú que es metal más oxígeno y eso me da un óxido básico. Tenemos acá a ver al aluminio que solo tiene un estado de oxidación. Aluminio +3. El aluminio +3. Profesor, si solo lleva un estado de oxidación, ¿qué sufijo debe llevar? Muchachos, si solo tiene un estado de oxidación, ¿qué sufijo debe llevar? Te escucho. ¿Cuál es el sufijo que debe llevar? Si solo tiene un estado de oxidación. ¿Ico? Bolo. Claro. Muy bien, solo lleva el ico. Entonces, en la combinación química sería de la siguiente manera, ¿no? Aluminio +3. Esto de acá lo combinaré con el oxígeno. Y como solo es un estado de oxidación, ni te preocupes lo que va a salir al final. Entonces, por el método del aspa, muchachos, ¿cómo sería eso? A ver si nos ayudas, por favor. Por el método del aspa, ¿qué me da? Aluminio. Aluminio 2. Muy 2. bien, sigue. Oxígeno. Oxígeno 3. Claro, el primero yo te voy a explicar, no te preocupes. Este primero yo te voy a explicar. Los siguientes ya me vas a ayudar tú a explicar o también mencionar. Entonces, ya tengo eso, profesor, por supuesto. Ahora vamos nosotros a describir la nomenclatura de cada uno. Primera nomenclatura, tradicional. Escúchame, tradicional, nomenclatura también conocida como la nomenclatura común, pero normalmente le llamamos tradicional. Es la nomenclatura un poquito más complicada. Es una de las nomenclaturas un poquito más fastidiosas. ¿Por qué? Porque involucra el sufijo. Ese es lo único malo. Y en algunos se involucra el prefijo. Entonces, hay que acordarse los sufijos y los prefijos. Después las otras nomenclaturas son más sencillas. Las otras son fáciles. La única nomenclatura más complicada es esta nomenclatura, la tradicional. Entonces nosotros le decimos óxido, como es aluminio y solo tiene un número, solo un número, no importa el número, solo hay un número. Alumínico. Hidróxido, óxido de alumínico. O también puede llevar el nombre de óxido de aluminio a secas, porque solo es un número de estado de oxidación. Óxido alumínico u óxido de aluminio. La nomenclatura siguiente, el stock, es la más fácil, porque lleva el estado de oxidación del aluminio. ¿Cómo sería eso, profesor? Explico yo. Sería óxido, el nombre como debe ser del elemento de aluminio,
óxido de aluminio. Estado de oxidación, 3. Porque el aluminio vale 3. Y por último, el estado de oxidación ya no sería llevado en la nomenclatura yupa. Llamada nomenclatura yupa, llamada nomenclatura sistematizada o sistemática. Esto sería el nombre de atrás hacia adelante. Tengo 3 oxígenos, le pongo un prefijo trióxido de dialuminio. Ya no me menciones alumínico, aluminoso, no, nada de eso. Solo el nombre como debe ser. Y los prefijos de la cantidad en yupa, que es más fácil. En nombres de atrás hacia adelante. Siguiente ejemplo, te toca a ti. Ya te expliqué yo, ahora es tu turno. Vamos. Calcio más 2. Te estoy ayudando, ¿ah? ¿Qué sufijo debería llevar si solo tiene un estado de oxidación? Ico. Ico. Bien, correcto. A ver, haz la combinación por el método del aspa. Ya te expliqué yo. Solo te toca a ti hacer lo mismo. Calcio más 2. ¿Oxígeno cuánto es? -2. Menos Los dos. 2. Intercambias por el método del aspa. ¿Y qué me queda ahí? Calcio y oxígeno. ¿Y el 2? Se simplifica. simplifica. Se simplifica. Claro, en conclusión debería ser así, ¿no? Calcio 2, oxígeno 2. Pero ¿qué sucede con el número 2 de cada uno? Dime. Se simplifica. Se Se va. simplifica. ¿Por qué se simplifica? ¿Por qué se van? ¿Por qué lo simplificas? ¿Por qué lo eliminas? Porque al momento de simplificarlos, al momento de eliminarlos, este calcio 2, oxígeno 2, me quedará ahora calcio y oxígeno. ¿Y por qué, profesor? Porque son divisibles entre sí. Porque son divisibles entre sí. Y cuando son divisibles, los divido. Mitad de 2, 1, mitad de 2, 1, ¿no? Y se acabó. Siempre y cuando sean divisibles entre sí. ¿Y cómo será la nomenclatura? Vamos, vamos. Te quiero vivo, te quiero despierto en mi clase. Vamos, muchachos. Hablen ustedes, porque yo ya no voy a hablar. Ahora te toca a ti. Todos ustedes. Te toca. ¿Cómo sería? Óxido cálcico. Muy bien, excelente. Óxido cálcico. Continúa tú. Ya tienes, porque solo un nombre. El que sigue. Stock. Óxido de calcio. Óxido de De calcio. calcio. Calcio con el calcio 2. Muy bien. Recuerda que la única manera de entender esta clase es full práctica. Participa y practica. Óxido de calcio. ¿Cuánto? 2. 2. 2. Muy bien. El que sigue, muchachos. Monóxido de Ya. calcio. Monóxido de calcio. Claro, excelente, ¿no? ¿Y no sería monóxido de monocalcio? No, no, Sánchez. No existe eso, ¿no? Es solo monóxido de calcio. Al primero sí se le da el prefijo, ¿no? Profesor, entonces, cuando tengo solo un estado de oxidación, todo es ico. Todo es ico, muchachos. Todo es ico. ¿Y qué pasaría si el elemento que tengo ahora ya no tiene un estado de oxidación, sino tiene 2 estados de oxidación? Por ejemplo, el hierro. El hierro lleva +2 y +3. Consulta. Si tengo 2 números, no interesa el número. Lo que interesa es quién de ellos es el menor y quién de ellos es el mayor. ¿El +2 es el menor o el mayor? Habla. Menor. El menor. El menor. Entonces, el sufijo que debe llevar es el sufijo oso. Oso, claro que sí. Estoy explicando bien detallado y pausado para que lo entiendas a la perfección la clase. ¿Y el mayor que debe llevar? Ico. Ico. Claro, Ico. Profesor, ¿por qué explicamos tan detallado? Porque la próxima semana ya no se va a explicar así, ¿no? Vamos a ir de frente a los problemas y de frente a explicar pues cada función que nos falta explicar a continuación. ¿Ya? Entonces, el +2 es oso y el +3 es ico. Profesor, número cualquiera, cualquiera. Si yo tengo 1 y 2, el +1 es oso y el +2 es ico. Si yo tuviera 2 y 4, el menor es oso, que es el 2, y el mayor, que es el 4, sería ico. Nada más. Entonces, vamos a poner acá algunos ejemplos. Por ejemplo, si el hierro asume
el número más 2, entonces el oxígeno, también como lleva acá, será menos 2. Por el método del aspa, muchachos, ¿qué me queda? Habla. Vamos, te Hierro escucho. y oxígeno. Claro, ¿no? Para aquel de tus compañeros que todavía no entiende muy bien esto, recuerda que esto sería hierro 2, oxígeno 2. ¿Y por qué, profesor, se simplifican? Se simplifican porque son múltiplos entre sí, ¿no? Hierro y oxígeno. Me queda el famoso feo. ¿Está bien? ¿Qué te queda? El famoso feo, ¿no? Clásica, ¿sí o no? El famoso feo, profesor. A ver, empieza la nomenclatura tradicional, muchachos. ¿Cómo sería? Óxido ferroso. Muy bien, sería óxido ferroso. Excelente. Nada de que óxido hierroso, ¿ah? No, óxido ferroso. Sigue, por favor. Óxido de hierro 2. 2. De hierro, como debe ser el elemento, 2. Excelente, muy bien. ¿Por qué 2? Porque el estado de oxidación de hierro fue el 2, no fue el 1, porque eso ya fue simplificado. Nomenclatura Yupac, que viene mucho en el examen. Tradicional y Yupac viene un montón en San Marcos. Monóxido de hierro. Monóxido de hierro. Hierro. Nada más. Así de sencillo. Ahora vamos al siguiente, ya, vamos al siguiente. Y profesor, ¿qué pasaría si este hierro es ahora más 3? Es la misma historia, muchachos. Si el hierro es más 3, entonces yo digo más oxígeno menos 2. ¿Qué hago acá ahora entonces? Intercambio, ¿por qué método? Del aspa. Muy bien. Y eso me da inmediatamente, ¿qué te debe dar? Vamos, participen. Hierro Hierro 3. 2. Hierro 3. Hierro 2. Hierro 2, Hierro oxígeno 2. 3. Bien, oxígeno 3. Ya me 3. estabas asustando ya, muy bien. Empezamos la nomenclatura entonces, tradicional. Vamos, óxido. Óxido férrico. Óxido. Óxido Férrico. Muy bien, óxido férrico, ¿no? Óxido férrico, ¿listo? El que sigue, nomenclatura, stock. Óxido de Óxido de hierro hierro 3. Óxido de hierro 3. Muy bien, Caja Pacheco, ahí está. Ya a ti sí te he visto, ¿ah? En el ciclo especial. ¿De hierro qué? 3. 3. Correcto. Continúa, sigue. Trióxido Trióxido de Óxido hierro. de hierro. Claro, trióxido de dihierro. Listo, nada más, ¿ya? Entonces, es así que esto viene a ser todas las funciones de los óxidos básicos. No le hagas captura todavía, no le hagas captura, porque voy a continuar. Voy a seguir con mi explicación acá. ¿Está bien? Voy a seguir con mi explicación por acá. Entonces, yo voy a continuar, no te preocupes, con mi explicación. ¿Sí? Voy a continuar con mi explicación. Entonces, todavía me falta, claro, me falta explicar. Estamos ahorita viendo punto por punto, para que tú puedas entender absolutamente la clase. ¿Está bien? Punto por punto. Entonces, nos vamos al siguiente ejemplo y a la siguiente clasificación. Punto por punto todo. ¿Está bien? Sí, dime. ¿Querías decirme algo? Sí, una pregunta. Yupac es la que va de atrás hacia adelante, ¿no? Claro, la nomenclatura Yupac, o agrábate este nombre, por favor, la nomenclatura sistematizada, porque también se le llama sistemática, ya, porque en el examen te van a preguntar por cualquiera de dos, te van a decir, indique la nomenclatura Yupac o indique la nomenclatura sistematizada, que es lo mismo. Tienes que dar el nombre de atrás hacia adelante, siempre con prefijos. Y el prefijo viene a ser la cantidad de átomos. ¿Ya? ¿Sí, Sánchez? Gracias, profesor. Ya, muy bien, Sánchez, no te preocupes. Vamos a continuar entonces acá. Ahora, los óxidos ácidos son la combinación de un elemento no metal más un elemento llamado oxígeno. Repito, los óxidos ácidos son la combinación de un elemento no metal más un elemento llamado oxígeno. Al combinar estos elementos, inmediatamente me va a dar un óxido ácido. Mejor dicho, un óxido que trabaja con un elemento no metal. Podría ser este ejemplo, ¿no? El carbono tiene más 2 o más 4. Si trabaja más 4,
por el método del aspa con el oxígeno -2, van a pasar carbono 2, oxígeno 4. Pero estos son divisibles entre sí. Entonces, al ser divisibles, se van a simplificar, quedándome CO2. ¿Ya? Y tenemos algunos ejemplos, pero a continuación lo veremos. Primero los ejemplos de mi clasificación que acabo de ahorita demostrar. A ver, por ejemplo, el azufre tiene 3 números de estado de oxidación. Te estoy explicando para diferentes cantidades. Ya te expliqué para un solo número, ya te expliqué para 2 números, ahora me voy para 3 números. Azufre 2, 4 y 6, correcto. Cuando tengo 3 números, ¿ya? El menor de ellos ya no será solo oso, sino que debe llevar un prefijo para hacer la diferencia con el otro que también es menor. Entonces, ¿cómo sería acá? Hipo. Si es, claro, muy bien. Si es 2, sería hipo, que es el más pequeño, y esto le acompaña el sufijo oso. ¿Ya? Hipo le acompaña celoso. El 4 sería solo para nosotros oso. Y el 6, profesor, sería solo ico, nada más. Muy bien. Entonces, al número más pequeño de 3 números, hipo oso. Al que le sigue oso y al que le sigue ico. Empezamos entonces con el azufre. Voy a escoger yo 2 números. Por ejemplo, azufre más 2 más el oxígeno anión divalente. ¿Qué es lo que tengo que hacer, muchachos, acá? A ver, si me ayudas. Aspa. Meto el aspa. ¿Cuánto me queda eso al final? ¿Te escucho? Azufre y Ese oxígeno. Azufre. Azufre y oxígeno. Oxígeno. ¿Qué pasó con el 2? Se Simplificar. simplifica. Se simplificaron, claro que sí. Se simplificaron, no hay problema, Jefferson. Se simplificaron, muy bien. Entonces, ahora viene mi nomenclatura, ¿no? Mi nomenclatura, ¿cuál sería, profesor? La nomenclatura sería nomenclatura de óxidos ácidos. ¿Y cómo es eso, profesor? Va a cambiar completamente el nombre. ¿Y cómo va a cambiar, profesor Pacheco? Para que cambie el nombre, esto le decimos lo siguiente. Óxido, no. Cuando es un óxido ¿Nídrico? ácido, claro, ya no le dices óxido. ¿Cómo le dices? Anhídrico. Anhídrido. Hídrico. Anhídrido. O también algunos prefieren decirle anhídrido. La tildación de por medio, si quieres, anhídrido o anhídrido. Anhídrido, ¿de qué, profesor? Este es azufre el más pequeño. Entonces sería anhídrido hiposulfuroso. Porque recuerda que la nomenclatura tradicional es la más fastidiosa. La tradicional es la más fastidiosa. Vamos a la siguiente nomenclatura. Nomenclatura stock, fácil. El anhídrido, te olvidas. Todo sigue siendo función de óxidos. Óxido de azufre. estado de 2. oxidación 2. Ya se volvió algo normal que ya lo conoces. Nomenclatura yupa, ¿cómo sería? De atrás adelante. Monóxido de Monóxido de de azufre. azufre. Y de la misma manera, la misma historia, tomamos otra vez en cuenta al mismo compuesto. Y agarras y dices tú, azufre, pero esta vez trabajaré yo con el +6. Azufre +6 más oxígeno -2. Intercambias por el método del aspa. ¿Y qué me da ahí? Te escucho, ya, yo ya te expliqué el primero, ¿ah? Te toca a ti el segundo. Azufre y oxígeno 3. azufre, oxígeno 3. Muy bien. Sabemos por qué sale azufre, oxígeno 3, ¿no? Pregunto a tus compañeros, en general todo el aula, porque son 82 alumnos. ¿Quedó claro hasta acá cómo sale el azufre, oxígeno 3, no? Sí, profesor. Ya, entonces Sí, estamos profe. bien hasta acá, porque no quiero después que te compliques, porque si no después algunos se confunden. Recuerda que en el examen solo te ponen así, azufre, oxígeno 3. Y uno agarra y dice, el azufre es +3, profesor. No. Significa que el azufre acá fue +6. ¿Por qué?
Porque el oxígeno debería tener acá abajo el 2. ¿Y dónde está? Porque fue simplificado. Entonces, no te me vayas a confundir, ¿ah? Nada que acá es más 3, profesor, no. Entonces, hay que tener en cuenta ese tipo de nomenclaturas. Vamos, nomenclatura, te escucho. Te escucho. ¿Cómo sería? Anhídrido, ya tú solo, vamos. Anhídrido sulfúrico. Anhídrido, muy bien. Sulfídrico. Sulfúrico, ¿no? Claro, anhídrido sulfúrico. A ver, ¿cómo será la nomenclatura stock? Te escucho. Óxido de Óxido de azufre azufre. 6. Muy bien, correcto, muy bien. Listo, entonces estamos bien hasta ahí, ¿no? Listo. El que sigue, continúa. Trióxido. Trióxido de de azufre. de azufre. Muy bien, correcto. Ahí está, listo. Nada más. Profesor, entonces, cuando yo hago nomenclatura, así se debe trabajar, muchachos. Profesor, para 3 números es así. ¿Y qué pasaría si yo tuviera 4 números? Por ejemplo, el bromo, el cual lleva 4 números, más 1, 3, 5, más 7, 3, muy bien, Ana, más 5, ¿qué más, Ana? 7. Y más 7. Justo son todos números impares. El más pequeño, hipo. Te escucho, hipo. Y Y pozo. termina en Esto, oso. hiposo. El que le sigue, te escucho, Oso. 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 El que le sigue, te escucho, Ico. Ico. muy bien, ico. El que le sigue, te escucho, Perico. Per y Pico. termina en muy termina- bien, correcto. Entonces este es un per y termina en ico. El famoso perico. Y si quiero tomar ejemplos, tomaremos ejemplos, pero yo siempre soy radical, ¿no? Tomo el ejemplo más pequeño y después tomo el ejemplo mayor. Entonces sería bromo más 1 más oxígeno menos 2. Intercambias esto por el método del aspa, tú ya lo conoces, y al final nos dará, ¿qué nos dará? Bromo 2. como 2 y más oxígeno. Ya, listo. Entonces, viene la nomenclatura, muchachos. ¿Cómo sería esa nomenclatura? Te escucho. A ver, si nos ayudas. Hipo. Espérate. Anhídrido. Anhídrido. Anhídrido o anhídrido. Hipo. Hipobromoso. Muy bien. Hipobromoso. El que sigue. Óxido. Vamos. Óxido de bromo. Óxido de bromo. De bromo. Stop. Muy bien. 1. El que sigue. Yupac. Mono. Monóxido Monóxido de bromo. bromo. De dibromo, excelente, muy bien. Profesor, ahora, ¿qué pasaría si este mismo bromo trabaja ahora con el número mayor? A ver, veamos qué sucederá. Bromo más 7, oxígeno menos 2. Intercambias por el método del aspa. ¿Y cómo sería? A ver, te escucho. Bromo 2, 7. Oxígeno 7. Claro, ¿no? Muy bien, entonces acá. Entonces sería para nosotros bromo 2, oxígeno 7. ¿Listo? A ver, empieza entonces, por favor. Vamos, te escuchamos. ¿Cómo sería la primera nomenclatura llamada tradicional, la más complicadita? Anhídrido. Anhídrido. Bromoico. Perbromoico. Perbrómico. Muy bien. Dudas todavía, ¿ah? Cuidado, no debes dudar, ya te he dicho. Ustedes con seguridad. Perbrómico. Perbrómico, claro que sí, ¿no? Perbrómico. Acá no lleva nada del D, ¿no? El que sigue. Óxido, muchachos. Óxido de Bromo bromo 7. 7. Bien, correcto, excelente. Hasta acá ustedes muy bien, ¿ah? Te felicito, ¿ah? Excelente. Continúa. Heptaóxido Heptaóxido de dibromo. Claro, el A le quitas si lo dejas como hectóxido. Claro, hectóxido de
Dibromo. 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 Lo único que cambia entonces el nombre acá viene a ser, tú ya sabes, el tradicional. ¿Está bien? Y todo esto, profesor, tranquilo, espérate un momento, porque todo lo estoy ordenando sistematizadamente. Espérate. Y vamos a la última función. La última función, vamos a trabajarla acá. ¿Está bien? Tranquilo, por favor, no te me desesperes. Todo en su debido momento. ¿Estamos? Y viene acá la última función. ¿Cuál es la última, profesor? La última función que vas a trabajar en este punto, lo voy a poner acá, un poco más separado, es la función hidróxidos. Y eso es la combinación, lo explicaremos en el PPT. Listo, empezamos. Ejemplos, algo más rápido. Si yo hablo de óxidos básicos, entonces, ¿qué sería la combinación de un metal más oxígeno? Y eso me dará metal más oxígeno, por ejemplo, esas son nomenclaturas stock, óxido de sodio 1, óxido de cobre 1, óxido de cobre 2. Y si quiero la tradicional sería óxido sódico, óxido cuproso, óxido cúprico. ¿Está bien? Así de fácil, ¿no? Aluminio combino yo por el método ASPE y me queda aluminio 2, oxígeno 3. Si quiero la nomenclatura tradicional, óxido alumínico. Nomenclatura stock, óxido de aluminio 3. Nomenclatura UPAD, trióxido de dialuminio. Hay que esto hacerlo más rápido, no agilizarlo, porque ya lo sabemos, ¿no? Ahí está, pues mira todo. Óxido de aluminio 3, nomenclatura UPAD, nomenclatura tradicional, nomenclatura stock también. Iguales para los óxidos ácidos, la combinación de un metal con oxígeno. Por ejemplo, el CO2, su nomenclatura tradicional es anhídrido carbónico. Su nomenclatura UPAC, al revés ahora, UPAC es dióxido de carbono. Y su nomenclatura stock es óxido de carbono 4. Igual sería para el nitrógeno 2, oxígeno 3. Anhídrido nitroso, nomenclatura tradicional. Nomenclatura UPAC, trióxido de nitrógeno. Y nomenclatura stock, óxido de nitrógeno 3. Combinación por el método del ASPA, como te acabo de explicar, y eso puede dar, si es carbono 4, me sale CO2. Si es carbono 2, me da CO, monóxido de carbono. ¿Cuál es la nomenclatura del CO? La nomenclatura sería anhídrido carbonoso. Nomenclatura stock, óxido de carbono 2. Nomenclatura UPAC, monóxido de carbono. Fácil. Sencillo. Nada más que explicar. Esto ya lo sabes tú. Hidrogenados, hoy día no trabajas. Esto es próxima semana. Ternarios. Los compuestos ternarios tienes acá como principal fundamento al hidróxido, que es el que vamos a trabajar hoy día. Óxidos ácidos y sales oxisales, próxima semana. Para combinar un hidróxido es necesario tener dos tipos de compuestos. Primero, combinar a un óxido básico más agua. Cuando combinas un óxido básico más el agua, eso me da un hidróxido. O también, de otra manera más fácil, sería combinar el metal más el OH. Nada más, ¿no? El metal más el OH. Entonces, acá vamos a explicar algunos ejemplos, pero lo voy a mencionar en este punto. Por ejemplo, tú ya sabes que esto es un óxido básico más agua. Y eso me debe dar, ¿qué me da, profesor? Me da un hidróxido. ¿Está bien? ¿Cómo debería ser? A ver, vamos a poner algunos ejemplos. Debería ser según la función de esta manera, ¿no? A ver, por ejemplo, cuando yo te expliqué del aluminio más 3, el aluminio más 3 debería ser así, así te digo, así debería ser, mira, debería ser así, aluminio 2, oxígeno 3, luego sería más agua, y eso al final, al combinarse, me debe dar el compuesto aluminio, y al final debe ser OH3. ¿Está bien? Debería ser así. Repito, debería ser así la fórmula la cual debes trabajar para estos hidróxidos. Pero
como nosotros queremos agilizar, ahorrar un poco de tiempo, decimos de esta manera más rápida. Aluminio más 3. Y de frente coloco el hidróxido, OH. Y el hidróxido vale -1, anión monovalente. ¿Qué hago ahora acá, profesor? Intercambio por el método del aspa. Y al intercambiar por el método del aspa, ¿eso qué me debe dar, muchachos? ¿Qué me da? Aluminio, vamos, OH3. Es lo mismo que está arriba, solo de una manera más rápida y más sencilla. Entonces, la nomenclatura debería ser, para este compuesto, sería la misma nomenclatura, es la misma historia. Hidróxido, ¿ya? Alumínico. Hidróxido alumínico. Muy bien. Entonces, deberías trabajarlo así. Y la otra nomenclatura, profesor. Muy bien. La otra sería hidróxido de aluminio. Tú ya sabes, ya. Tú ya sabes. ¿Cómo sería? 3. 3. Por el método aspa. Profesor, y si deseo la nomenclatura YUPAC, fácil otra vez. Tengo 3. Trihidróxido de aluminio. El ejemplo te lo hice yo. Te toca a ti. Siguiente ejemplo. Quiero trabajar ahora con el cobre. Cobre +1 y +2. El +1, ¿qué deberá ser? ¿Te escucho? Oso. 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 Y el +2, ¿qué debería ser? Ico. Ico. Escoge tú el que quieras. Escoge. Ico. 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 Ya, muy bien, entonces Ico. empezamos. Cobre. Cobre. +2. Oxígeno. Ah, no, que nada de oxígeno. Estamos sembrando hidróxido, ¿no? Hidróxidos. -1. Cámbialo por el método del aspa. Es la manera más rápida, sin hacer tanta fórmula química. Y eso me da al final, ¿qué nos debe dar, profesor? Cobre. Cobre y, Cobre y y hidróxido 2. Muy bien, hasta acá. Empieza entonces. ¿Cómo sería? Hidróxido de alumínico. Hidróxido. De cuprídico. No le digas de, no le digas de. Acá no llevan de. Cuprídico. Cúbrico. Cúprico, ¿no? Sí. Cúprico, correcto. Hidróxido cúprico. Muy bien. Entonces, pasamos al siguiente. Vamos, sigue tú. Y Hidróxido de cobre. Hidróxido de cobre. cobre, Dos. tú mismo eres 2. 2. 2. 2. Y el último, hidróxido. De hidróxido, ¿no? Si no sería Dihidróxido. Dihidróxido. bien. De cobre. De Hidróxido cobre. Cobre. de cobre. Ahí está. Ahora sí podemos hacerle la captura. Recién. Ahí está. Tus 3 funciones que deberías haber trabajado en todo momento. Muy bien. Acá están tus 3 funciones. Cada una lleva un ejemplo necesario para entender la clase el día de hoy. ¿Sí? Necesario. Ahí está. Vamos a crear tu bandera del Perú. Claro que sí. Ahí está. Listo, muchachos. Todo listo. ¿Quedó claro? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Más fácil no puedes pedir, ¿sí o no? Está fácil, ¿ah? Y ahí está todo detallado, bien pausado, bien bonito, clasificado, detenido, detallado, si quieres tú. Todo para que le hagas tu captura. Todo, ahí está ordenado. Ahora sí, por fin,
podemos recién pasar a la explicación. ¿Puedo borrar esto? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, muy bien. Borramos entonces. Vamos a seguir, muchachos. Vamos a continuar. Tranquilo, tranquilo. Te veo un poco cohibido. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? No estoy renegando hoy día. Te das cuenta, estoy tranquilo, ¿no? No voy a renegar tampoco porque sé que estás respondiendo bien, pues. Eso alegra al profesor, ¿no? Acá tienes ejemplo, mira, hidróxido alumínico. Si tengo hierro, hidróxido ferroso, hidróxido férrico, o hidróxido de hierro 2, o hidróxido de hierro 3, o dihidróxido de hierro, o trihidróxido de hierro. Y si es cobre, ya sabes tú, ¿no? Hidróxido cuproso, hidróxido cúprico, hidróxido de cobre 1, hidróxido de cobre 2, o monohidróxido de cobre, o dihidróxido de cobre, ¿no? Entonces van variando, ¿no? Va variando. Y lo que sigue es clase de otra historia, de otro tema, próxima semana. Muy bien, entonces me quedo acá para tus compañeros del otra aula y nos vamos a la pregunta número 1. Señale usted la relación incorrecta. Voy a ver uno por uno, ¿está bien? 1A. ¿Es correcto monóxido de azufre? Verdadero. Sí, verdadero, Verdadero. está bien. Claro, Verdadero. ¿no? Nomenclatura yupa, ¿no? ¿Es correcto trióxido de azufre? Sí, Verdadero. está bien. Sí, Sí. verdadero. Sí, también. También. ¿Es correcto que es anhídrido sulfuroso? No, falso. Falso. Ah, ese sí está mal. Una consulta. ¿El azufre qué esta oxidación lleva? 2, 4 4 y 2, 6. 4 y 6. 4 y 6. ¿Qué estado de oxidación tú crees que está trabajando ahí? 4. Con el 4. 4. ¿Y el 4 no es oso? Porque son 3 números. Sí, Más sí, 2 eso. sería hiposulfuroso. Más 4 sería sulfuroso. Y más 6 sería sulfúrico. ¿O no? Consulta. ¿No está bien entonces eso? Sí, sí, Porque está bien. algo, Sí, yo está estaba bien. esperando así que me digas, profesor, este es más 2. Para decirte, ¿cómo va a ser más 2? Pues no. Claro, este es más 4. Por el método las se simplificaron. Entonces, ese es cierto. La única que queda falsa es el manganeso. El manganeso no es anhídrido mangánico. Eso sería anhídrido manganoso. ¿Está bien? Entonces, acá hay una corrección. ¿Te parece si seguimos? ¿Continúo? Sí, Sí, profesor, profesor. está bien. Ya, muy bien. Seguimos entonces. Quedó la D. Vamos a la número 2. La pregunta número 2 me dice a mí, uno de los siguientes compuestos no presenta el nombre común. A ver, muchachos. ¿Cuál no presenta nombre común? Date cuenta que veo ahí dos compuestos que tienen el mismo nombre, pero uno de estos dos no está bien. La última. La D. Muy bien, correcto. Tu respuesta es la D. El cal o el cal viva es solo el primero, llamado óxido de calcio, o si quieres óxido cálcico, mientras que el otro debe ser llamado leche ¿de qué? ¿De ¿Calcio? qué? De ¿Calcio? calcio, claro, pues ese es un hidróxido de calcio llamado leche de calcio, ¿no? Entonces, así debería ser llamado. ¿Ya? ¿Me avisas? Profesor, una pregunta. Sí, dime. ¿Cómo se hace cuando hay elementos que tienen valencia? O sea, hemos visto con 4 valencias. Si tienen más de 4 valencias, ¿cómo se hace? ¿Cómo? Que tiene Espérate. los que tiene 4 valencias son bromo y yodo clorostato. A ver, de nuevo. Vamos por orden, tranquila, tranquila. De nuevo, otra vez. Te escucho otra vez, Sánchez. No te entendí muy bien tu pregunta. De nuevo. Es que estaba viendo la tabla periódica y, por ejemplo, el manganeso tiene 5 valores de No, es valencia. que el manganeso, sus 5 valores son de esta manera. A ver, ¿cuáles son los valores? 7, 6, 4, 3 y 2. Ya. Por ejemplo, el manganeso, como tiene 5 valores, el 2 y el 3, que lo he mencionado al revés, claro, el 2 y el 3
toma valores para los metales. Es decir, ese se va a llamar óxido. Y para el 4, 6 y 7 será anhídrido. Es decir, el manganeso toma dos estados de oxidación diferentes. Para 2 y 3, metal. Para 4, 6 y 7, no metal. Entonces, son distintos. No es que sea 5, sino que son separados. Ah, ya, profesor, gracias. Claro, son separados, ¿ya? Entonces, así se debe trabajar. Ese es para el manganeso, ¿ya? Listo. Entonces, ¿quedó claro hasta acá? ¿Podemos seguir? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Paso a la siguiente preguntita, muchachos. Número 3. Continúo yo. La pregunta 3, vamos a formularla, vamos a llevarla a un entendimiento mejor. Y dice, la fórmula del óxido de un metal es pentaatómica. La fórmula de un óxido de un metal es pentaatómica. Ah, muy bien, entonces me estás diciendo que este elemento lleva un elemento metal. Y a su vez lleva un oxígeno. Pero eso es pentatómico. ¿Cuántos átomos tiene el hidróxido que formará el metal? A ver, vamos por partes. El oxígeno, ¿cuánto vale su estado de oxidación? Menos 2. Menos 2. Por el método del aspa, entonces ya tengo 2 átomos. ¿Cuánto me falta para llegar al pentatómico? 3. 3. Entonces el metal ya sé que vale más 3. ¿O no? Si ya sé que vale más 3, formo ahora el hidróxido. Ya te enseñé cómo formar un hidróxido. Era metal más hidróxidos. Así de frente, directo ya. Recuerda que uno tiene más 3 y el otro tiene menos 1. Intercambias esos valores por el método del aspa y ahora será tu respuesta. ¿Cuál sería tu respuesta? Te escucho. Metal Metal. y Ya, sigue. hidróxido 3. 3. La pregunta es, ¿y cuántos átomos tengo yo en total? A ver. El 3 afecta al paréntesis. El 3 afecta al paréntesis. Esto es como una clase de álgebra. Afecta al primero, afecta al segundo. ¿Cuánto sería? Claro, 7. correcto. 7. Entonces acá yo tengo 7 átomos, ¿no? 7 átomos. Recuerda que esto es como una clase algebraica, ¿no? Afecta al primero y al segundo en el paréntesis. Por eso está en paréntesis, porque va a afectar a ambos, ¿no? Tu respuesta sería 7 átomos. 3. ¿Ya? ¿Me avisas para yo continuar? ¿Ya está, profesor? Ya está, profesor. Ya está, profesor. ¿Sí? ¿Ya estamos? Ya. Vamos al siguiente, entonces. Siguiente página. A ver. Pregunta 4. ¿Cuál es el óxido con mayor cantidad? Uy, ¿qué pasó? ¿Cuál es el óxido con mayor cantidad de átomos por molécula? A ver. Anhídrido hipobromoso. Antes de hablar de anhídridos y todo lo demás, vamos a recordar el bromo, cuánto vale su estado de oxidación. Bromo. 1, 3, 5 y 7. Más 1, 3, Sigue. 5, Y 7. Y 7. Y el nitrógeno, porque también me hablan de un nitrógeno ahí, nítrico me dicen. 3, 1, 3 y 5. ¿Listo? Empezamos. Anhídrido hipobromoso. ¿Cuál crees que sea el número si es hipo, el más pequeño? Más 1. 1. Entonces será bromo 2, oxígeno 1. Directo, pues, ¿no? Anhídrido nítrico, creo que es el mayor de todos. ¿Cuál crees que será? 5. 5. 5. Nitrógeno 2, oxígeno 5. Listo. Anhídrido brómico, ¿cuál crees que sea el brómico? 3.
Ese es bromoso. 5. 5. 5. 5. Cinco. Muy bien. Brómico. Recuerda, pues, hipobromoso, oso, ico y perico. Anhídrido perbrómico. ¿Cuál crees que sería? 7. 7. 7. Claro, claro. Muy bien, Caja Pacheco. ¿Ah? Muy bien tu compañera. Ahí está. Anhídrido perbrómico. Y tu respuesta es el anhídrido perbrómico porque acá veo que tiene mayor cantidad de átomos. Acá tiene 9, el anterior tiene 7, el anterior tiene 7 y el último, o el primero que tienes en la lista, tiene 3. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, Sí, profesor. profesor, todo bien. ¿Sí? ¿Todo bien? Ya, pasamos a la siguiente pregunta. Siguiente preguntita. Ya le hiciste captura, ¿no? Sí, profesor. Sí, ya está, profesor. Ya está tu captura, ¿no? Ya, listo. Vamos al siguiente. Número 5, muchachos. Y dice, número 5. Un compuesto está formado por dos tipos de elementos. Uno de ellos es el oxígeno y el otro es un elemento no metal. Entonces, el no metal le colocaré X y el oxígeno ya sabes tú cuánto vale. Si el no metal presenta un estado de oxidación más 4 y el oxígeno, tú ya conoces cuánto vale. ¿Cuánto vale el oxígeno? -2. Los 2. Pero por el método del aspa, inmediatamente esto será, ¿te escucho? Metal y oxígeno. ¿Cómo sería? No X metal 2, No No, metal 2, al 2 y oxígeno 4. oxígeno 4, pero se Ah, simplifica. Se ya, simplifica ¿quieres y hacerlo sale 2. así? Ya está bien, por partes entonces. Se simplifica y ¿qué me queda al final? X, oxígeno 2. 2. Consulta, al ser un no metal, ¿qué tipo de función debe darme? Ácido. Un óxido ácido. Un óxido ácido. Por ser un no metal, pues, ¿no? Si hubiera sido un metal, ¿qué me hubiera dado? Óxido. Óxido básico. Básico. Óxido básico, ¿no? Esto al menos básico lo debemos tener en cuenta y lo debemos entender hasta acá. ¿Está bien? Esto básico, ¿está bien? Listo. Pasamos al siguiente. Y nos vamos a otra preguntita. Siguiente pregunta. Ya, a ver. Nos dice la pregunta número 6. 6. A ver, déjame llevar esto. Esta es teoría, ¿ya? Es para marcar nada más. Pregunta número 6. Dice, es importante recordar que los números de oxidación no son cargas reales, sino se le llama cargas aparentes, que se le asignan de acuerdo a algunas reglas arbitrarias. Es decir, por ejemplo, si yo hablo del grupo 7A como el cloro tiene más 7, pero también tiene cargas aparentes como el 1, 3 y 5. Entonces, tiene cargas aparentes y cargas reales. Marque la alternativa que corresponda a las siguientes aseveraciones. 1. A los elementos del grupo 7A se les asigna el estado de oxidación -1 cuando se enlaza con un metal. ¿Qué crees tú? ¿Verdadero? Verdadero, por supuesto, que si es un grupo 7, tiene que llevar -1 con el metal porque les va a ganar un electrón. Recuerda que si es 7, ¿cuánto le falta para llegar al octeto? Clase de enlace químico. 1. 1. Entonces, ¿qué hago? Tendré yo -1 para que el otro pierda y sea +1, ¿no? Entonces, ahí hay una concordancia en un enlace iónico. El estado de oxidación del oxígeno, lo expliqué en la teoría, te dije que había una excepción. El oxígeno vale -2 en el fluoruro de oxígeno. Vale Exacto. -1. No, vale -1. No, Más 2. +2. Excelente. Vale +2. -1 son para los peróxidos. Esto es falso. El número de oxidación de una sustancia elemental deberá ser 0. Un elemento solito. ¿Verdadero? Verdadero. Por eso, cuando explique redox, eso tiene razón, vale 0, ¿no? Y la suma también debe sumar 0 hasta acá. Como respuesta, ya tienes la clave, muy bien muchachos. Clave casita.
6, casa. Ahí está. Muy bien. Vamos a proseguir con los ejercicios para que tú puedas trabajar tranquilamente. Vamos. Siguiente problema. Número 7. Problemita 7 dice, en algunos óxidos de metales de transición, el metal puede presentar varios estados de oxidación, lo cual da como resultado la formación de mayor número de compuestos químicos. Marque la alternativa que contenga el estado de oxidación de cada manganeso. De cada manganeso. ¿Ya? Laura, Mariel, la sustancia elemental es el elemento solo, hija. Por ejemplo, cloro solo. Oxígeno solo. Nitrógeno solo. Esos valen 0. ¿Listo? Esa es tu pregunta, Laura. Me dijiste, ¿qué sustancia elemental? Ya lo expliqué, ahí está. ¿Sí? Pero no te olvides que hagas la pregunta pues en público, ¿sí? Porque si lo haces en privado, lamentablemente tus compañeros no van a poder ayudarte mucho. A ver, vamos a empezar entonces con cada uno de los ejemplos. Dice acá, quiero saber el estado de oxidación de cada uno. Muy bien, vas a saber el estado de oxidación de cada uno. Vamos a empezar. 1, manganeso, oxígeno 2. Qué fácil, ¿ah? Vamos, te escucho. ¿Cuánto crees que es el manganeso ahí por el método del ASPA? Más 2. Más 2. Porque fue simplificado. Entonces, el manganeso es más 2. Vamos a la número 2. Nuevamente, en la 2, el manganeso que observas ahí, ¿cuánto debe ser? 4. Más 4. 4. 4. Claro, muy bien. Entonces tiene que ser acá más 4. Y acá menos 2. Entonces, es así para que se pueda simplificar. Ya tengo la otra respuesta. Vamos a la número 3. La número 3, ¿cuál deberá ser? Más 3. Más 3. 3. 3. Muy bien. ¿Y cómo sabes que es más 3 o no es más 6? Porque no se pudo Porque no se ha simplificado. No se ha simplificado. Y además el 2 se observa claro que está ahí todavía, ¿no? Entonces sería más 3. Y el último, ¿cómo lo sacamos ese último valor? Yo sé que la respuesta ya está. Yo sé que la respuesta ya está. Pero ¿cómo sacas ese número? A ver. ¿Cómo dices que todo esto debe ser menos 2? Porque acá dice menos 2. Fácil, pues. Vamos a empezar acá. Oxígeno, menos 2. Menos 2 por 4, ¿cuánto sale la multiplicación? Menos 8. Pero la suma del manganeso más el menos 8 deben salirme menos 2. ¿Qué número debería sumar para que me dé menos 2? 6. Más 6. 6. Entonces, este manganeso vale más 6. Y es así que tu respuesta es 2, 4, 3 y 6. Clave de Vic. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí. Profesor. Muy bien. Sí, dime. ¿Está todo claro hasta acá? Sí, profesor, todo Sí, claro. profesor, todo bien. Muy bien. Seguimos entonces. Continuamos. Siguiente pregunta. ¿Alguien le puede responder a tu compañero que me acaba de hacer una pregunta que le acabo de decir nada en privado, pero igual sigue haciendo preguntas en privado? Valdivieso me dice, ¿qué es un compuesto ternario? A ver, explíquenle ustedes. ¿Qué es un compuesto ternario? Tiene 3 elementos. Ahí está, muy bien, excelente, tú sí, ¿Tiene cuánto? 3 elementos. Excelente, muy bien, debe tener 3 elementos. Shirley lo acaba de mencionar, ahí está, ya te respondió ella ya. Listo, 8. Respecto a los compuestos que observa, esto es teoría, ¿ya? Respecto a los compuestos que observas, indique que es verdadero o falso. A ver, empezamos. La número 2, vamos a leer la alternativa, es un óxido básico. ¿Es cierto eso? Falso. No, falso. Falso. hidróxido. Es un hidróxido. Entonces, este ni lo miro. Listo. La 1 y la 2 llevarán el metal, los estados de oxidación más 1 y más 2. A ver, espérate.
¿El oxígeno cuánto vale? Menos Menos 2. dos. Menos 2. El estroncio, para que se simplifique, pues, más Más 2. a 2, pues, ¿sí o no? Entonces, tiene que ser más 2 para que salga esto 1 y 1. Consulta, si el primero salió más 2, acá me dice más 1. ¿Eso cómo sería? Falsedad. También Falsa. falso. Falso. La 3 y la 4. La 3 y la 4. ¿Son ternarios? La 3 no. No, la 3 La no. 3 no, la 3 es binario. ¿Sí o no? Y la 4 sí es ternario. Entonces, este también es falso. Quedándome como opción la D. La 4 es un ácido oxácido, por supuesto, pero lo explicaremos la próxima semana cómo es un ácido. Y la 2 es un hidróxido, claro que sí, ya lo expliqué, OH. ¿Claro hasta ahí? Sí, profesor. profesor. Sí, profesor. Ya, muy bien. Pasamos a la siguiente. Siguiente pregunta. Número 9, muchachos. Continuamos con la pregunta 9. Muy bien, te felicito, estás avanzando muy bien. Excelente, Trabájame a ese nivel hasta las últimas de las clases, tú ya sabes ya. 9 dice, los bioelementos son aquellos elementos químicos que forman parte de los seres vivos. Entre ellos tenemos al carbono, tenemos al oxígeno, al hidrógeno, al nitrógeno, al fósforo, al azufre, respectivamente en cada una de las especies. Entonces, acá vamos a explicar punto por punto cómo debería ser. ¿Está bien? Punto por punto cómo debería ser. Empezamos entonces. Vamos a encontrar esta oxidación de cada uno del elemento del medio. Oxígeno, ¿cuánto vale? Te escucho. Menos 2. Menos 2. Hidrógeno, más. Más 1. Más 1 Uno. por 2, más 2. Menos 2 por 3, menos 6. ¿Cuánto debe salir esa suma? Menos 4. Menos 4. ¿Cuánto debe ser el opuesto para que esto sume 0? Porque deben sumar 0. Más 4. 4. 4. Entonces el carbono sé que vale más 4. Nos vamos al siguiente. Oxígeno, otra vez. Menos 2. Menos 2. Sodio es como el hidrógeno, más 1. Baja el más 1, menos 2 por 3, menos 6. Haces la sumatoria, eso me da menos 5. ¿Cuánto debe ser el opuesto para que sumen 0? Más 5. 5. Más 5. Entonces ya tengo otra clave y este es más 5. Por ahora no sé si ya tengo la respuesta inmediata. Creo que uno más me ayudará mejor. A ver, oxígeno, ¿cuánto sale? Menos 2. Calcio, más 2. Potasio, más 1. Más 1 más 2, más 3. Menos 2 por 4, menos 8. ¿Cuánto debe salir esa suma? Menos 5. Para que dé 0 esta sumatoria, ¿cuánto será el elemento? 5. Más Más 5. 5. Entonces, en conclusión, para no perder un poco acá de tiempo, ya sabemos la clave cuál sería. Si este es más 5, más 4, más 5, el otro será más 6. ¿Listo? ¿Quedó claro, muchachos? Sí, profesor. Sí, profesor. Profesor. Sí, ahí lo tienes. Ahí está el problemita. ¿Ya? Listo. Pasamos al siguiente, ¿te parece? Sí, Yes. profesor. Sí, profesor. Ahí está, vamos a seguir. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Se va entendiendo la clase? ¿Está fácil o no está fácil? Sí, profesor. Está bien, Sí, profesor. Hay que repasar. Está bien, es sencillo. Si lo ves un poco complicado, solo repasas, por favor, no te olvides. Cada clase que te olvides, a volver a repasar, ¿ya? Para que no tengas esa dificultad o problema. Dice, el problema es lo siguiente. Los óxidos metálicos tienen múltiples aplicaciones en la vida contemporánea. Se utiliza en la industria, por ejemplo, el óxido de magnesio, en la preparación de medicamentos contra la acidez del estómago, el óxido ferroso, que provee el color a algunos vidrios, y el óxido plomboso, que es utilizado en la elaboración de baterías y fabricación de pigmentos. Empezamos entonces. Para cada caso, el magnesio, ¿cuánto vale su esta oxidación? Rápido. 2. 2. Entonces ya debo saber qué pasará con el 2 del oxígeno. El ferroso. El hierro tiene 2 y 3, pero ¿cuál utiliza para que sea ferroso? Más 2. El 2. 2.
Plumboso tiene 2 y 4. Ya debes saber con cuál debes trabajar para el plumboso. Si es 2 y 4, ¿cuál sería? Más 2. 2. Las dos. Dígame tu clave, aquella que sale en cada fórmula. La C. Muy bien. ¿Por qué, profesor? Porque en todo momento el 2 y el 2 se va a simplificar. ¿Listo? Pasamos a la siguiente pregunta. Número 11. Y continúo yo. Ah, mira, seguimos. La 11 dice, ¿no? Los hidróxidos resultan de la combinación de un óxido básico más agua. Tiene por fórmula general la fórmula del hidróxido con una M de un metal. Dado los siguientes compuestos, a ver, empecemos. El número 1, quiero que me indique su nomenclatura tradicional. El número 2, su nomenclatura UPAC. Así me pide acá. Y la 3 es el stock. Estas dos tan fáciles. La 2 y la 3 tan fáciles. La primera te puede complicar un poco. ¿Cuál sería la nomenclatura del primero? ¿Hidróxido de qué? Hidróxido. ¿Ico? Ya, está bien, pero en las claves no veo nada de ICO. Entonces, cuando no veo ICO es porque el magnesio solo tiene más 2. Entonces sería hidróxido ¿De magnesio? de magnesio en secas, ¿no? El siguiente, el hierro, te están pidiendo el UPAC. Se lee el nombre de atrás hacia adelante. ¿Cómo sería? De atrás adelante. Hidróxido Dióxido de de hierro. Hierro, por supuesto. Y el último es el stock. El stock es mencionando con el número romano del plomo. Sería hidróxido de plomo. 2. 2. 4. 2. Acá no hay nada que simplificar. Yo veo el número 2 y será 2. ¿Cuál es mi respuesta entonces? La B. Excelente. Muy bien hasta acá. Muy bien hasta acá. ¿Listo? Pasamos a otra pregunta. Continúo yo. Número 12. Seguimos. 12 dice. Los óxidos ácidos. No sé por qué te está fallando al momento de hacer las lecturas. Los óxidos ácidos, también llamados óxidos no metálicos o anhídridos, son utilizados en industria con diferentes fines. Por ejemplo, el CO2 se usa en la producción de bebidas gasificadas. O, por ejemplo, el SO2 se utiliza en la tostación de minerales saturados. Marque la alternativa que contenga respectivamente el nombre tradicional del CO2 y el nombre UPAC del SO2. A ver, el nombre tradicional del SO2 sería anhídrido. Anhídrido. Carbónico, por supuesto, ya que el carbono tiene más 2 y más 4. Entonces, el que he utilizado es el más 4 para que se simplifique, anhídrido carbónico. Y el nombre UPAC sería dióxido De azufre. De azufre. Por supuesto, claro que sí. Listo, nada más. Básico. Siguiente. 13. Ahí está, pregunta 13, teoría, muchachos. El número de oxidación o estado de oxidación es la carga real o aparente de una molécula o una unidad fórmula que puede ser un número entero, positivo, negativo o cero. Al respecto, marque usted lo que sea verdadero o falso. Todos los elementos libres o sustancias elementales tomarán el valor de cero. Ya hemos hecho esta parte. Ya lo sabemos. ¿Qué sería? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Por supuesto. ¿El oxígeno es cierto que toma menos 2 más 2 y menos 1? Verdadero. Verdadero, ¿no? Menos 2 es el normal, el que utilizas casi siempre para los óxidos. El más 2 es para el fluoruro y el menos 1 es para los peróxidos. Si los elementos son del 1A y 2A, entonces el estado de oxidación será más 1 y más 2. ¿Qué crees tú? Si es grupo 1, será más 1. Si es grupo 2, será más 2. Lo expliqué al inicio. Si era 3, será más 3.
Si era 4, será más 2 más 4. Si era 5, más 3 más 5 o más 1. Si era 6, será más 2 más 4 más 6. Verdadero. Como tengo todo que ya es verdadero, inmediatamente el último, ¿cómo será? Verdadero. Verdadero. Bien, esto es tautología. Todo es verdad. Claro, es que al sumar un compuesto, también su esta oxidación debe salirme 0. ¿Sigo o no sigo? Continúe, Siga, profesor. profesor. ¿Qué profesor? No, Vamos. muy bien, vamos. Ahí está, tu compañero está emocionado, Ochoa. Muy bien, Ochoa. 14, seguimos. Tomamos captura acá. Y dice, a ver, espérate un momento. Pregunta 14. Vamos a disminuir el tamaño porque estas son unas señoras preguntas. Más texto, como el examen de admisión igualito, ¿no? Las funciones inorgánicas se clasifican en oxigenadas e hidrogenadas. Teniendo en cuenta su origen, esto indica que se derivan de óxidos, combinación con oxígeno, o hidruros, combinación con hidrógeno. Próxima semana, hidruros. Al respecto, complete usted los enunciados secuencialmente. Los metales alcalinos, al combinarse con el oxígeno, forman el metal más oxígeno que forma. Oxígeno Básico. 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 Óxido básico. Tenemos 2 respuestas. Siguiente, los ácidos oxácidos se forman por combinación de los anhídridos, o llamados óxidos ácidos más agua. Sigue siendo lo mismo. Los óxidos ácidos combinados con metales podrán formar una sal oxisal, clase de la próxima semana, más un dihidrógeno que lo libera. El hidrógeno es liberado al intemperie. Y por último, los hidruros metálicos se forman combinando un dihidrógeno, como dice su nombre, más un metal, porque ese es lo normal. ¿Está bien? Por lo tanto, mi clave sería, ¿te escucho? La C. La La Casa. C. La C, casita. Y última pregunta, culminamos con esto. ¿Está bien? Última pregunta. Pregunta número 15, aspecto teórico. Dice, el número de oxidación generalmente adopta valores enteros acompañados de un signo positivo o negativo. Se denota como una o un superíndice en el cual el signo antecede al número. Al respecto, indique usted verdadero o falso según corresponda. Primer enunciado. El hidrógeno combinado con un metal nos dará -1. Verdadero. Verdadero. Muy bien, verdadero. En los peróxidos, el número de oxidación es -1. Es verdadero, verdadero. ¿Quién toma el -1? ¿Qué elemento? Oxígeno. Oxígeno. El oxígeno. El fluoruro de oxígeno llevará su oxígeno +2. ¿Verdadero? Verdadero. Te dije la excepción, ¿no? El oxígeno es +2. Y normalmente para los óxidos será -2. Entonces, nuevamente, esto es verdadero total. Y listo. Todo esto son tus problemas 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 1. Ya está todos. Uno por uno mencionados. Muy bien. Listo, jóvenes. Todo nos da verdadero y por lo tanto, al final tenemos toda esta explicación. ¿Listo? Listo, muchachos. Esto es nomenclatura inorgánica parte 1. Y la nomenclatura inorgánica parte 1 habla de los óxidos, habla de los hidróxidos. Próxima semana, profesor Pacheco, nos tocarán hidruros, nos tocarán